Hechos Ecuador, es la televisión, es la radio. Vamos a partir un poco de lo que estamos escuchando en esta noche. Para mí es un honor, en realidad. Eh, no sé, el sentimiento, digamos, incluso de hasta cierto punto un encontrado de respecto de conciencia como serrano, como parte integrante de las tres provincias en donde en realidad ganó contundentemente. Y claro, ahí hay responsables que a la larga se están dando cuenta y seguramente también ya más adelante, ojalá este cargo de conciencia llame la atención y seamos capaces en realidad de tomar nuevos retos. Para mí, como serrano que soy, como cotopaxense que soy, en donde, repito, la no contundentemente, y hay que decirlo con nombres y apellidos, gracias a cierta prensa, gracias al movimiento indígena, al movimiento Pachá, que fue prácticamente uno de los artífices fundamentales. Algunos dirigentes, no todos, ¿no? Pero la gran mayoría de sus líderes estuvieron en las comunidades pidiendo el voto para Lazo, otros trabajando pidiendo por el nulo. Y esto fue que en definitiva le permitió para que el presidente Lazo hoy por hoy esté al frente del país. Y lamentablemente conformando parte como uno de los gobiernos demagógicos estilo de los años 97 al 2003, cuando tuvimos a presidentes Bucarán, tuvimos a Novoa, tuvimos a Magua, tuvimos a Gutiérrez y tuvimos a Palacio, ¿no es cierto? En todos estos 10 años de desgobierno. Luego tuvimos un proceso de práctica con el presidente, con el expresidente Correa, 10 también, donde el país en definitiva transitó por un proceso de planificación, de organización, de institucionalización, en donde el ciudadano tuvo derechos, y no porque hayamos formado parte de este proyecto político, pero es alego, uno puede darse cuenta como ciudadano, y hoy más que nunca, cuando el expresidente Moreno, desde el año 2013, decidió retomar este modelo neoliberal, este modelo de desgobierno, este modelo que además hoy le sumamos ya con con la presidencia del presidente Lazo, un modelo capitalista mediocre, un modelo sin ninguna planificación, que hace simplemente es naturalizar el Estado ecuatoriano y que nos ha dejado en ridículo en el mundo entero. Entonces, frente a esto, ¿qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que hemos jugado nosotros como ciudadanos? ¿Qué es lo que hemos hecho los que formamos parte de las organizaciones indígenas, de las organizaciones campesinas? ¿Qué hemos hecho los docentes? ¿Qué hemos hecho los periodistas? ¿Qué hemos hecho los militares? ¿Qué hemos hecho los policías? ¿Qué hemos hecho los ecuatorianos? Yo tengo que decirles a ustedes, queridos amigos, y a los ecuatorianos que nos están a lo largo y ancho del país, que hemos hecho mucho, pero también somos responsables en gran parte de todas las cosas que han sucedido a lo largo y ancho de todas estas décadas. Mire usted siempre el protagónico que ha jugado las organizaciones indígenas durante los años 90 al 2005, al 2007. Ya tal vez no vamos a echar toda la culpa a estas organizaciones indígenas. Probablemente, yo digo, algo también fallamos durante este proceso de habilidad democrática de los 10 años. Algo nos pasó, en algo no nos entendimos. Existió un divorcio entre el poder y las organizaciones indígenas. Pero bien, ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer como ciudadanos? Yo le he escuchado a Carlos Cal, a un ciudadano que bien intencionado, tratando de levantar una usada de formación política eh, de manera contundente, dando la cara al Ecuador, diciendo es necesario contar con un progresista. ¿Qué es lo que no pasa a nivel local? Estamos ya próximos a enfrentar un electoral.
tenemos que elegir alcaldes, elegir prefectos, pero lo que se ve ahora simplemente es el cálculo político, ¿no? Y es que lamentablemente hay muchos precandidatos que lo único que están esperando es cuál es el partido político que le va a arrastrar para llegar a ser el alcalde. ¿Cuál es el partido político que le va a permitir llegar a ser prefecto? Pero ninguno quiere apostar por un proyecto político que en definitiva es una alternativa al país. Entonces, ¿qué es lo que nos falta a todos nosotros, a los ciudadanos? ¿Qué es lo que nos falta a los profesionales? ¿Qué es lo que nos falta a los que nos gusta la política? Hacer esto que ustedes están diciendo, los costeños, los que nos han dado la lección en el país. Y déjenme decirles, felicitarles, porque fue en la costa en donde ganó el progresismo. No por lo que mucha gente serrana diga, ¿no? Es que allá son vagos, solamente, es que allá solamente viven del día a día, como ustedes decían en delante, epítetos que no vienen al caso. Y creo yo decía en las elecciones en plena proceso electoral cuando perdíamos en la sierra, qué lamentable, en realidad. Los pocos que hemos apostado con conciencia y de huida, con corazón, alma de patria, sabemos exactamente a estas alturas. Hoy podemos caminar por las calles diciendo, ustedes se equivocaron. Y aquí hay responsables que todavía ahora le quieren dar clases de morecuador, clases moral desde los espacios decisivos. Vean ustedes, por ejemplo, los partidos que están controlando la Contraloría General del Estado, la Asamblea, desde donde no le han podido dar respuesta al país, no le han podido dar una respuesta. Y se pasa lanzando la piedra, ¿no? El uno desde la Presidencia de la República a la Asamblea, desde la Asamblea a la Presidencia de la República, al expresidente Correa. La culpa es de Correa, es que todo hay que culparle a Correa. ¿Qué tiene que ver el presidente Correa si salió ya hace 5 años, 4 de la presidencia? Tenemos 4 años, 7 meses de un gobierno que casi directa o indirectamente ha gobernado el país. Ustedes saben perfectamente que el presidente Lasso tuvo mucho que ver en el gobierno del presidente Moreno. Y hay mucha gente que dice, es así, corre atrás, que gobernó a Moreno. Por favor, yo no defiendo al presidente Correa. Yo simple digo, la razón no pide fuerza. Vea usted ahora cuando camina a lo largo y ancho del país, cómo esas vías se deterioran, pero año tras año, ¿no? Ninguna vía puede soportar 10 años, ninguna vía. Pero claro, la culpa es de Correa, es que Correa se robó, se llevó la plata, y vean ustedes ahora, ¿quién les cuestiona, por ejemplo, a los gobiernos seccionales? Aquí en mi provincia, gobiernos seccionales que hacen vías y que ni siquiera años ya no sirven. Pero no hay, la culpa no es del todo. Si pudieran decirlo, también dirían que la culpa es de Correa. Entonces, vean ustedes esta gran responsabilidad que tenemos como ciudadanos. Y ahí yo aprovecho este espacio para felicitarles también a ustedes como medios alternativos. Y nosotros, los que hacemos política, los que nos gusta hacer política, tenemos que aplaudir estos espacios, porque claro, si uno está en los medios tradicionales, difícilmente vamos a poder dar nuestro criterio, nuestro punto de vista, y debemos iniciar este proceso de formación política interno de cada organización a nivel de las instituciones públicas. Y ustedes, alguien de ustedes decía una gran verdad: nuestros niños, nuestros estudiantes, nuestros jóvenes y todos, absolutamente todos, para poder llegar a las urnas, tendríamos que tener criterio político, tendríamos que tener formación política. Y hoy tenemos esa gran responsabilidad al puro estilo de la formación, porque estemos empezando una formación para ser magíster, para ser doctores, para ser abogados.
tendríamos que hacerlo si queremos tener una patria libre, soberana. Porque si no, entonces lo único que vamos a estar esperando es a ver quién gana, pues, ¿no es cierto? Y ahí vamos a todo el mundo. ¿Por qué vamos en el movimiento que no va a ganar? Si no, no existe ninguna posibilidad. Yo quedarme con pocos convencidos y que a la larga, como hoy, tengamos la razón y le digamos a los que se equivocaron, ahí ustedes los resultados, a los que se fueron a dar el voto esperando una gasolinera, esperando disque un proyecto, esperando simplemente porque en las elecciones llegaron con unas raciones alimenticias. Ahí están resultados. Ahora también devuelvan pues esos votos que ustedes dieron con la estabilidad para el país, cuando la gasolina ha duplicado, ha triplicado, cuando el costo de triplicado, cuando los salarios no siguen en la actualidad. Entonces, ahí como ciudadanos tenemos una gran responsabilidad de construir un proyecto de nación, un proyecto que le permita aglutinar a los ciudadanos que queremos un Estado diferente, un proyecto de nación capaz de condenar de manera democrática a aquellos oportunistas que solamente esperan que una cosa les lleve para ser una autoridad. Una sociedad que aprenda a condenar y que castiguen las urnas a aquellos que calculan simplemente, es que si me meto con este movimiento partido político, yo tengo las de ganar y aprovecharé las condiciones para hacerme rico. Pero para eso, nosotros como ciudadanos tenemos una gran responsabilidad de estar preparados, porque de lo contrario, vamos a cometer el error que ni siquiera los animales cometen. Vea usted, ¿creen ustedes, ciudadanos, que en la selva el león es capaz de poner como líder a alguien que no tiene una mínima formación, experiencia, una capacidad de liderar? Por sola la raza humana se nos puede ocurrir poner al frente de una nación a alguien que no tiene una formación, que no ha tenido experiencia política, no tenga un mínimo horizonte de por dónde hay que caminar. Sola la raza humana puede ser capaz de eso. Entonces, y mi llamado en esta noche para asumir ese reto, para comprometernos como ciudadanos, para hacer lo que está haciendo Carlos Rabascal, hacer lo que están haciendo muchos ciudadanos, emprender una cruzada, una convocatoria, pero libre de ismos, una convocatoria que no solamente le haga esta a una persona, sino a un conjunto, un conglomerado que busca el país y que podemos ser indígenas, podemos ser movidos, podemos ser profesionales, podemos ser todos, porque ecuatorianos somos todos y porque un Ecuador diferente, justo y solidario, la queremos todos, ciudadanos buenos. Solo aquellos que están buscando intereses personales, como los que están en este gobierno, pueden estar pensando simplemente en dar los recursos naturales y estar solamente pensando que tenemos deuda. Por eso no podemos hacer una sola obra hasta ahora. Me digan ustedes, ¿qué obras empezó de Nacional en Guayaquil? ¿Qué obras empezó en Cuenca? ¿Qué obras empezó en Pato? Por lo menos en Cotopaxi, cero hasta ahora, Richard, cero. La tarea es que nos saquemos de esos precios, que nos liberemos de juicios y que entendamos que si distinto, diferente, un Ecuador comprometido con los grandes, todos tenemos que hacer la política de esas buenas, no de esas, no la politiquería. La politiquería se practica en plenas elecciones, cuando un candidato viene cargado cantidad de alimentos, llega a una comunidad, reúne una gran cantidad de gente, va y le entrega arroz, va y le entrega fideo, y compró la conciencia del ciudadano. Esa porquería debe ser condenada.
esa politiquería debe ser castigada por lanos. Y debemos, los ecuatorianos, sin miedo, que nos gusta hacer política, a decir, mire, vamos a presentar una alternativa distinta, un proyecto que le permita dar, permita respetar sus derechos, que no le quiten los derechos. Cuando tiene que decir algo, se lo diga de frente. Y ahí, durante el gobierno del presidente Correa y la asamblea, cuando nosotros tuvimos la oportunidad de estar, bajamos una ley de comunicación. Tanto se nos cuestionó, se hablaba de una ley mordaza, pero vea usted lo que es la, ¿no? A la vuelta de la esquina, el presidente Lazo, hoy, creo que se dio cuenta, necesaria una ley. ¿Por qué? Porque algún medio de comunicación le salió por ahí y le cuestionó. Y hubo que mandar una carta directo al medio de comunicación, casi condenando lo que le estaba diciendo. Pero vean, paradójicamente, sin embargo, ellos fueron los que condenaron. El mismo Lazo fue el que echó al tacho de basura una ley que tiene todas las buenas intenciones. Pueden haber errores, como cualquier ley, que se puede perfeccionar, pero por supuesto que se puede perfeccionar. Entonces, ¿qué vivir en una república en donde no está Dios ni ley? No, vamos a caminar así. En el siglo XXI, en donde estamos abocados los ecuatorianos y la humanidad del mundo, se necesitan normas que le permitan poner un alto y que nadie esté por encima del bien y del mal. Por periodista que sea, por más años de experiencia que haya tenido medio de comunicación, se necesita el respeto, por supuesto que sí. Y para eso, si es necesario regresar de nuevo a empezar a trabajar una ley, pues así habrá que hacerlo. Y los ciudadanos tenemos que imitarlo, así habrá que hacerlo. Pero más que esto, la Asamblea Nacional me sorprende mucho, Charilucho. La Asamblea que está dirigida por una organización política progresista, entre comillas, por una organización que ha venido liderando por años procesos de lucha. Hoy no le puede dar una respuesta. Hoy te diciendo, vea, tanto se nos cuestionaban nosotros que éramos borregos, alzamanos. Y hoy esta asamblea es peor. Ni siquiera podríamos decir que son alzamanos ni borregos. No existe la Asamblea Nacional. Frente a esto, los ciudadanos tenemos que reaccionar. Tenemos que pedir respuestas contundentes para el país. La presidenta de la Asamblea Nacional, este movimiento tiene que darle la respuesta al país. No puede estar esperando frente a grandes cosas que están sucediendo día a día. Quedamos simplemente haciendo lo que le manda desde Carondelet. Me atrevo a decir incluso desde las fuerzas internas obscuras. Porque el presidente Lazo en definitiva no tiene ni la mínima idea para gobernar. Yo creo que hasta cierto punto incluso, y me va a decir, que él está totalmente perdido en el espacio. Entiendo que seguramente cuando estuvo en la gerencia del banco, él tuvo la posibilidad de tener frente a algún administrador, y claro, es conducir un banco que gobernar una nación implica tener grandes conocimientos y tener no solamente la voluntad para sentar a conversar, se necesita tener el conocimiento cuando se sienta a conversar, poderla orientar. Por lo contrario, entonces, estamos en un país de ciegos, estamos dándonos los palos entre ciegos y desde luego, la asamblea, otro espacio tan importante, realmente, no tiene horizonte. Y que yo, a lo que vamos, hasta que aprendan, se le va a terminar el periodo. Que el presidente Lazo que ver en el gobierno de Lenín Moreno. Y ahora, que nos venga todavía diciendo las circunstancias políticas, y hoy nomás le escuchaba en una lista del... Logramos vivir esta crisis gracias a la politización de los gobiernos.
Pero por favor, de ustedes se acuerda que durante el gobierno del expresidente Correa sucedió semejante cárceles del país, que yo recuerde, no, que hayan existido problemas, supuesto que sí, pero que hayan muerto 300 en un pabellón, perdón, en un centro carcelario, y que en una sola noche hayan fallecido alrededor de 50 que no son pues presos condenados por delitos grandes. Algunos de ellos están por cuestiones de alimentos, por casos sumamente pequeños y que están terminando su vida en las cárceles del país. Esto todavía vamos a seguir culpando a un expresidente que ya no tiene nada que ver. Tuvo la posibilidad durante su gobierno de los 10 años, al menos claro, de cómo había que administrar el proceso carcelario, no solamente ceñido a las normas penales, sino a las internacionales, porque el tema de los derechos hay que entender que no solamente se la debe practicar en el Ecuador, sino en el mundo entero, pues. Entonces la habían que ajustar. Lógicamente tenían que tener sindéresis con las normas. Y es lo que no entendieron los que ahora están en gobierno. Y claro, cuando ellos llegaron, creyeron que solamente con ubicar a las Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional, se soluciona el problema. Y vean ustedes cómo se ha vulnerado, ¿no es cierto?, el trabajo, por ejemplo, de los militares que tienen definidas sus tareas. Perdón. Y vea usted ahí, hoy mismo, a los policías, a los militares del país, cumpliendo una tarea para el que probablemente ni siquiera están capacitados y que tienen que improvisar por el cumplimiento de, obviamente, como autoridades que son la seguridad social. Y ahí hay mucho que hacer, por ejemplo, en el tema de los penitenciarios. Había que indizar. ¿Por qué se le eliminó, por ejemplo, al Ministerio de Justicia? ¿Por qué se eliminaron algunas dependencias? Estas consecuencias que no es que el presidente, no, el expresidente Moreno tomó solo. Él quien escuchó las sugerencias de muchos que hoy están en el poder. Y no me van a decir que no, ahí, por ejemplo, el ex representante de la CNI, el coronel Fausto Cobo, él lo dijo, él lo puso en varias ocasiones, y el expresidente Moreno cumplió, hizo lo que ellos pidieron. Vean nomás ahí al actual, que es el director nacional del ECU 911, al coronel Zapata. Viene desde el gobierno de Moreno. Tiene mucho que ver con el sistema carcelario. Por favor, aquí se le quiere vender el cuento de no, ahora en estos 7 meses no podemos hacer nada, no cargarnos del muerto. Ahora asuman su responsabilidad. Si ya están gobernando años este país, si están dejando el sistema carcelario y el sistema de seguridad 3 años en el país, por favor, ¿qué esperamos? Que en el Ecuador sigan existiendo más muertos. Entonces hay que decir como son, de frente, hay que decirlas con la verdad y no con mentiras. El tema de usted decía una gran verdad. Lamentablemente el Ecuador por hoy es dejado por un presidente que le mintió, que le dijo que iba a acceso a las universidades, le mintió, que nos iba a subir a $500 el salario básico de los empleados públicos. Ha subido, nos mintió. Vea usted, en lo único cumplido es el tema de la liberación de los combustibles y que lamentablemente una gran mayoría de los pobladores nunca entendieron y que creyeron que liberar los combustibles era, como tanto se le cuestionaba al expresidente Correa, que era autoritario, ¿no? Que era que por poco no le dejaban ni siquiera salir a las calles. Claro, con el discurso de la liberalización se iba
con gasolina, no sé, ellos pensaron a menos de $1, a 50 centavos. Y claro, se olvidaron que por todo el gobierno del expresidente Correa tuvo una gasolina a $1.40. Todas estas instancias deben ser desde cierto punto también eh, receptada por la población y propuesta para que en realidad de hoy en adelante podamos ser responsables al momento de elegir a nuestras autoridades. Y creo que el Gilberto, tema va por ahí, de formación. Hechos Ecuador es la televisión, es la radio.